Bienvenidos a Detrás de la Verdad, aquí en Nacional TV Perú. Les saluda Gisela Sotero en la conducción y lo voy a acompañar durante los próximos minutos. Vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado, el politólogo Eduardo Salmón, que se encuentra ya aquí en Estudios Centrales de Nacional TV Perú, para hablar de todo lo que ha pasado en estos últimos días. Hemos estado bastante ocupados con las fiestas navideñas, con recibir el 2024, pero han ocurrido cosas muy importantes que es necesario también detallarlas y analizarlas a profundidad. Pero todo lo ocurrido hoy, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Kenji Fujimori no va a pisar la prisión como se esperaba. Sí, pero sin embargo es una condena que ratifica que hubo un delito, y eso es importante decirlo, ¿no? Porque a veces piensan que una condena suspendida es como si no hubiera pasado nada y solo va a firmar mes. No, ha cometido un delito y está confirmado. Y eso es importante, ¿no? Y eso es importante. Esto en relación a lo que pasó con el indulto que recibió el expresidente Alberto Fujimori por Pablo Kuczynski. Acordémonos, en el gobierno de PPK había este deseo que después, obviamente, lamentablemente con otros gobiernos también ha prevalecido, de vacarlo como de lugar. Esta venganza, no sé si decirlo, represalia al perder Keiko Fujimori las elecciones, le hizo la vida imposible con la cantidad de congresistas que tenía la bancada naranja en el Parlamento. Y una de sus principales metas era vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Es en este contexto en que se da justamente este negociado amañado entre la bancada conocida como los Avengers, liderada por Kenji Fujimori, y el señor Pedro Pablo Kuczynski, y también esto que organiza Fuerza Popular, porque hay que decirlo. El señor Mamani, Moisés Mamani, ex parlamentario de Fuerza Popular, ahora fallecido, fue utilizado como un espía, como un topo para poder insertarse en estas negociaciones que tenía bajo la mesa Kenji Fujimori para buscar votos para justamente que no se baje al señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿A cambio de qué? De que le dé el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, que finalmente se lo dio. Sí, además constituye, lo importante es que constituye un antecedente importante también a nivel judicial para lo que estamos viendo ahora, que sale del marco de la negociación política y en realidad es una ilegalidad, ¿no? Con lo que estamos viendo con la Fiscalía de la Nación, ¿no? Con la fiscal suspendida Patricia Benavides, ¿no? En donde sale de sus fueros y propone a los congresistas por encarpetar sus denuncias que tenían, ¿no? A cambio de votos, ¿no? Un poco más o menos esa misma línea también seguía Kenji Fujimori, ¿no? Justamente proponían con PPK votos a cambio de que se le dé el indulto a su padre, ¿no? Entonces sale fuera de los pactos políticos y es obviamente una ilegalidad porque está fuera de sus competencias y del sentido mismo de la política. Ahora, ¿cuánto podría perjudicar este fallo que ya se ha ratificado en la máxima instancia en contra de Kenji Fujimori sobre este indulto que ahora está gozando el señor Alberto Fujimori y que ha significado un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos también internacionales que defienden los derechos humanos, porque justamente este indulto que él recibe se da en base a una ilegalidad? Y esta ilegalidad ha sido confirmada en el caso de Kenji Fujimori. Ratifica lo incompatible, desproporcionado y absurdo de haberle dado el indulto por sobre la base justamente de ese indulto trucho, que ha sido ratificado ahora con la condena, ¿no? Porque si querían, digamos, liberar a Alberto Fujimori, habían muchas maneras. Es más, la misma Corte no se negaba al indulto, pero había unos caminos a seguir, ¿no? Y sin embargo no es esa el camino ni la razón que quiere seguir el fujimorismo, ¿no? Y ha seguido en sus 13 y lo ha hecho de la peor manera posible, ¿no? Entonces, claro, va a perjudicar de todas maneras porque la Corte, digamos, una vez que reciba las respuestas que tienen hasta estos días del Estado peruano sobre el indulto dado, pues va a volver a dar otra sentencia, ¿no? Y va a volver a ratificar. ¿Y es muy probable que el señor Fujimori regrese otra vez a la DIROES? Debería, cuando llegue un gobierno democrático y que respete el Estado de Derecho, es lo que inmediatamente debería ocurrir, ¿no? Claro, porque estamos hablando aquí de que él se benefició de un indulto que a todas luces y ahora confirmado era ilegal, que era amañado, que era a cambio de no votos a favor de la vacancia. Pedro Pablo Kuczynski, acorralado, asustado, con el miedo de que lo saquen del Palacio de Gobierno, accede a esta negociación con Kenji Fujimori, que desde un inicio Kenji en campaña, cuando era también congresista, lo decía a voz en cuello, su único objetivo era, o el principal, liberar a su padre. Y no lo ocultaba y no lo escondía, ¿no?
pero también es cierto que las formas, como mencionas también, Eduardo, no eran las adecuadas porque no se ajustaban a derecho. ¿Se puede dar indulto? Claro que sí, se tiene que presentar o solicitar indulto humanitario este gobierno. O sea, Dina Boluarte tendría que darle el indulto, que está dentro de sus facultades, a través también de la Comisión de Gracias Presidenciales, que tendrían también que evaluar si cumple con los requisitos para que el señor Alberto Fujimori sea indultado. Uno de los principales es el arrepentimiento, que no reconoce hasta ahora tener ninguna vinculación con las matanzas de la Cantuta y Barrizal. O un grave estado de salud, y bueno, más o menos creo que desde el 2012 Fujimori viene acusando que está a punto de morir, ¿no? O en todo caso su entorno decía que está a punto de morir, y bueno, ha pasado una pandemia y muchas cosas más, y sin embargo sigue en buen estado de salud, tanto así que hace unos días fue a hacer un trámite a la RENIEC, ¿no? Me hace acordar también a los indultos de Alan García, ¿no? Parece que ¿no? Con Crucillat, que claramente le dieron el indulto, o sea, que está gravemente de salud, y a unos días estaba en Asia, en un hipódromo, ¿no? Está en el hipódromo. En el hipódromo, digamos, entonces pareciera que ciertos indultos tienen efectos sanadores mágicos, ¿no? Que parece, ¿no? En el caso de algunos personajes, como es también el señor Alberto Fujimori. ¿Cuánto puede beneficiar a Keiko Fujimori la salida de su padre? ¿Va a ser utilizado políticamente, crees tú, para campaña? Sí, yo creo que de todas maneras va a ser utilizado, ¿no? No creo que beneficie tanto en el sentido de que, digamos, algo que cohesionaba al fujimorismo y la bandera era justamente la libertad, y eso ya, digamos, ya se ratificó. Más bien creo que en el mediano y largo plazo le va a perjudicar, pero ella tiene miras pues de usarlo, creo yo, en el corto, ¿no? Para unas próximas elecciones, y va a ser expuesto, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, vamos a ver hasta dónde le puede sumar, ¿no? Políticamente en la campaña. ¿En qué sentido le convenía más a Keiko Fujimori tener a su padre preso? O sea, ¿cuál era el mensaje que estaba ahí guardado? Seguir con este discurso que ellos tienen, ¿no? De justamente el encarcelamiento como injusto, como venganza política, ¿no? Que es fuera de la legalidad, digamos, ¿no? Que se le debe a Fujimori tantas cosas, ¿no? Y permite cierta cohesión entre el albertismo y el keikismo, creo yo, ¿no? Y eso, bueno, no va a pasar, creo, ahora, ¿no? ¿Tú crees que este enfrentamiento que hubo entre Keiko Fujimori y Keiko Fujimori, que después han dado un abrazo, que más parece que ahí me Abel en campaña, sobre todo cuando ella es liberada de él en la cárcel de mujeres en Chorrillos, ¿tú crees que esto ya se ha superado? Porque buena parte de lo que le ha pasado a Keiko Fujimori, si bien es cierto, es ilegal, no lo discutimos, este acuerdo que se dio entre Pablo Kuczynski y esta bancada, sobre todo Keiko Fujimori, que la lideraba, pero también es cierto que la bancada que organizó este ardito o esta trampa, como dice Mamani, para justamente probar en lo que estaba metido Keiko Fujimori, era la que lideraba su hermana, Keiko Fujimori. Y hubo un pronunciamiento de parte también de esta bancada que reprochaban el indulto que se le había dado a Alberto Fujimori, que ahora es efectivo y que ahora lo están gozando y se abrazan todos en familia. ¿Tú crees que esto se haya superado, la gente, la población, la ciudadanía, el electorado, lo percibe así, o solamente es un arreglo que se dio para campaña? Bueno, la familia Fujimori creo que es experta en el performance pública, ¿no? Ese es lo que ha venido haciendo historia del fujimorismo. En ese sentido no creo que haya una superación real, si es a lo que va tu pregunta. Es decir, yo creo que hoy día Kenji de todas maneras ha recordado a su hermana más que nunca, ¿no? Porque claro, por ella está, ¿no?, en esta situación. No, y es un condenado. O sea, tal cual, pero sin embargo, digamos, para fines públicos y en función a lo que más les conviene, creo que van a seguir con la performance que tantos ellos siempre usan, ¿no? Hoy también es un día muy importante, Eduardo. Para terminar el tema de Keiko Fujimori, culmino con esta pregunta. Sí es cierto que hay reformas en el Código Penal, eso sí está establecido en los últimos años que se han hecho. Pero también es cierto que estamos hablando de un delito grave, tráfico de influencias, hablamos de algo que ha sido descarado, algo que ha sido completamente público, y que hablamos también de que debería haber una lucha contra la impunidad. El que a Keiko Fujimori se le haya dado prisión suspendida genera cierta suspicacia. Eso pasaría con otro peruano, cualquier peruano que se le condene en una sentencia firme. Probablemente no. Hemos visto además, digamos, una persecución política a la reunión, al derecho a la protesta, y en ese sentido personas por mucho menos, digamos, han recibido prisión preventiva, claro, ¿no? Pero la principal sanción, más allá de la justicia y la que está en nuestras manos,
es la sanción pública política, es decir, ver todo esto que sucede con la familia Fujimori y que nos ratifica su actuar ilegal. O el poder que todavía tienen, ¿no? Debería llamarnos a que cuando existan elecciones, por favor, no votar por el fujimorismo, ¿no? Lo más básico, ¿no? Y por otros partidos también, ¿no? Que sobre todo en este Congreso, hay muchos partidos que, si hay conciencia política en el Perú, no deberían ser de ninguna manera reelegidos, ¿no? Así es. Porque están encargados, desde que entraron, únicamente de desestabilizar el país y solamente trabajar en base a sus propios intereses o aquellos que fueron, que trabajan con ellos o que apoyaron de alguna manera su campaña, intereses empresariales generalmente. Y esto en desmedro también de la propia ciudadanía. Hoy es un día muy importante, te decía también hace unos segundos, Eduardo, porque justamente hoy se conmemora un día muy doloroso para nuestro país. Hablamos del 9 de enero del 2023, donde fallecieron muchos peruanos en nuestro país. Esto cuando empezó estas protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte, y en Puno, sobre todo en Juliaca, se recuerda con mucho dolor estas fechas. Se ha declarado duelo regional, mi respeto en realidad para todas las comunidades de Puno, todo el pueblo de Puno, porque no olvidas, de hecho el año pasado tampoco celebraron la fiesta de la Candelaria y no han cesado en búsqueda de justicia, que creo que es lo que corresponde, más allá de que un gobierno haga intentos desesperados por dar a entender ante la comunidad internacional que respetan la democracia, que respetan los derechos humanos. La realidad es otra. Y justamente estas familias hoy están en las principales plazas de Puno pidiendo algo que creo que es básico y creo que es lógico: justicia para sus víctimas. Sí, me parece importante porque muchos analistas, incluso algunos colegas, digamos, caen en esto de empezar a debatir reformas, cambios ministeriales. Y digamos, todo esto es absolutamente en vano, y todo análisis me parece que parte muy mal si es que olvida que este es un gobierno ilegítimo. Y ilegítimo porque ha violado derechos humanos. Y en ese sentido... Sistemáticos, ¿eh? De manera sistemática, porque ha sido reiterada, ¿no? Partió en Ayacucho, siguió en Puno, ¿no? Y no ha habido ninguna, ni siquiera sanción política, ¿no? Además de la legal que le toca y le tocará en algún momento. Más allá del deseo de querer encubrirse o querer deslindar, zafar cuerpo y decir no tengo nada que ver, lo sigue haciendo Alberto Tarola. Cosa que es en realidad realmente cuestionable y deplorable, ¿no? Que venga de un presidente del Consejo de Ministros que a todas luces Alberto Tarola quiere dar a entender: el gobierno soy yo, el que lleva la batuta, el gobierno soy yo, y pone en una posición de casi títere, creo que calza menos que eso, a la señora Dina Boluarte. Todos nos preguntamos, ¿qué le debe el señor Alberto Tarola a la señora Boluarte para que continúe en el poder, para que siga siendo presidente del Consejo de Ministros y que sea inamovible? Claro, por eso te decía, lo único viable, digamos, para que esta situación se empiece a solucionar, parte de la renuncia de la presidenta, ¿no? Que lamentablemente, al menos por parte de la presidenta, por el momento queda claro que no se va a dar. Que es un gobierno que lo único que busca es durar, ¿no? Permanecer, subsistir, un día a la vez, ¿no? Parece que viven en el gobierno, ¿no? Sin importarles seguridad, salud y todo lo demás, problemas que tenemos, ¿no? Y es un día importante. Yo creo que hay que felicitar mucho a Puno porque lo que nos ha mostrado hoy día y lo que nos está mostrando es una muestra de ciudadanía, ¿no? Ellos han puesto la mayor cantidad de muertos, lamentablemente, y eso es algo que el resto del país, y creo que la capital está, la clase media también, sobre todo en Lima, está muy en deuda, ¿no? Y en las próximas semanas, cuando si regresamos a enero, febrero de 2023, cuando la población de Puno seguía enardecida porque estaba pidiendo justicia, porque en un solo día enterraron a 19 personas, a 18 personas, y porque los mismos enfermeros, doctores del hospital de Juliaca salían y le pedían a la policía que no disparen más, porque estaban recibiendo una cantidad de heridos que nunca habían visto, y todos eran por balas y por perdigones. Pese a que la Policía Nacional en todo momento en las conferencias que daban decían: no, nosotros no disparamos al cuerpo directamente, nosotros no usamos perdigones. Y salieron ahí una serie de argumentos que eran falaces, que eran ridículos, como las balas de Undún, como los ponchos rojos, como las guaracas de Undún. La misma presidenta intentando justificar, decía: ustedes miren las imágenes, alguien levanta la mano, parece que tuviera una guaraca y una persona cae. Explicaciones que eran absurdas, que eran ridículas, que evidentemente no resistían mayor comentario.
y otro tipo de justificaciones que eran en realidad penosas, ¿no? Que desdibujaban cada vez más la imagen de la presidenta Dina Boluarte cuando mencionó que Puno no era el Perú. Y ya tenemos todos los informes especializados, ¿no? Tenemos más de 4 informes internacionales y incluso tenemos un condenado, ¿no? El primer condenado, ¿no? A prisión preventiva. Que está fugado. Que está fugado, ¿no? Pero sin embargo es un avance, ¿no? Que no nos debe olvidar que esto no simplemente debe quedar en individualizar la condena, sino que también esto, como decías, también comentabas, ha sido sistemático y por tanto ha tenido que tener una directriz política, ¿no? Digamos, que tiene que seguir la línea de mando, ¿no? Es. Hasta llegar a quién es el que finalmente ha sostenido para que eso se ejecute, ¿no? Así es, entonces, y eso va a llegar evidentemente a Otárola, va a llegar a Boluarte y tarde o temprano van a tener que hacer hincapié a la justicia, por eso que su persistencia por durar implica, digamos, la necesidad que ellos tienen de mantenerse en libertad también, porque saben que lo que les depara es, una vez que salgan del poder, la cárcel. Es la cárcel, sí. Vamos con unos comentarios que tenemos aquí en Facebook. A ver, Luis Aragón nos dice, los jueces, fiscales, delincuentes, ahí lanza un adjetivo, cómplices de los poderosos y fujimoristas son los que dictan sentencias a favor de los delincuentes. Bastante duro el comentario, ¿eh? Julio Macedo dice, solo para la gente inocente y pobre hay cárcel. Es una basura la justicia, menciona en nuestro país. José Roger Romero Gómez, ¿cómo es esta justicia? En verdad da vergüenza. Martín León Quispe, ¿cómo podrían meter presos a sus jefes? ¿Dónde se ha visto eso? Pero eso va a terminar tarde o temprano. Eso es lo que esperamos en realidad. Mal precedente, ¿no? Mal precedente. Más allá de que Kenji Fujimori caiga o no caiga bien, puede ser de repente que muchos tengan afinidad con Kenji Fujimori porque lo ven campechano, lo ven diferente, que es el opuesto a la hermana, que tiene una imagen bastante adversa, ¿no? Bastante lejana, del lado el buen hijo, ¿no? Claro, ¿no? Porque finalmente, y esto creo que no juzgamos en realidad el deseo de Kenji Fujimori de que su padre salga en libertad. Creo que para un hijo no hay padre culpable, no hay padre malo, no hay padre... No llegamos a ese nivel, ¿no? Creo que nos cegamos por el amor, ¿no? No era la forma. O sea, nadie dice que Kenji Fujimori no quiera sacar a su padre de la cárcel. Él lo dijo en campaña. Mi objetivo es sacar a Alberto Fujimori de la cárcel. Lo decía abiertamente, se me echaba con Salaverry, con otro congresista también muy conocido también, creo que Miki Torres, me parece, y con quien refute el deseo que él tenía por sacar a su padre de la cárcel. Pero la forma como se dieron, eso es lo que nosotros cuestionamos y creo que eso también evidentemente ha sido ratificado en el Poder Judicial porque la condena con él es firme. El señor cometió una ilegalidad. No debieron aplicarse esos acuerdos bajo la mesa para que el señor Alberto Fujimori salga de la cárcel con un indulto humanitario que estaba a todas luces amañado. Y no solamente él, porque hay otros congresistas, ex-congresistas que también han estado en el proceso. El congresista Bocángel, el congresista Ramírez y otros más que también cayeron en este acuerdo que es ilegal, ¿no? Antecedente importante. Recuerda que terminamos el año pasado con... se salvó la Junta Nacional de Justicia de que el Congreso pues desaforara a sus miembros, ¿no? Y eso ha permitido que se inicie una recuperación del Ministerio Público, ¿no? Y en ese sentido van a continuar las investigaciones contra la suspendida fiscal Benavides, lo que va a dar un paso a la investigación en el que empiecen a apuntar también nombres sobre los congresistas involucrados. Esperemos, ¿no? Porque hay ahí. En esta compra de votos por impunidad, ¿no? Yo creo que al señor Villanueva se le debe dar todas las garantías de seguridad necesarias, ¿no? Porque el señor, si bien es cierto, libró la prisión preventiva, está libre, no significa que sea inocente porque él es el que está actuando como colaborador eficaz. También es cierto que hay mucha gente que de repente no lo quisiera ver más, porque el señor, si abre la boca y empieza a cantar, como seguramente lo va a hacer o lo está haciendo, hay mucha gente que se va a ver comprometida. Y no cualquier tipo de gente, hablamos de gente de alto calibre, de alto nivel, hablamos de la corrupción en el poder, hablamos del Ejecutivo, hablamos del Congreso, hablamos de Fiscalía, Ministerio Público, hablamos de gente que evidentemente lo último que quiere es que su nombre se pronuncie. Vamos con más comentarios aquí en el Facebook. Anthony Pérez Montoya nos dice, no es justa esta justicia. Peruana, lamentablemente, dice, impunidad para los grandes mafiosos y para los que nos roban y nos difaman, nada que ver. Muy cierto, hay gente que mata, que asesina, que roba y está lamentablemente
libre también, ¿no? Y también hay gente también que hace casi nada y está pues presa, ¿no? Es un mal mensaje, igual tanto el indulto como esta situación de Kenji es un mal mensaje, porque bien justicia que no llega a tiempo no es justicia, justicia desigual no es justicia. Y lamentablemente es una situación que deberíamos cambiar, porque uno de los grandes orgullos nacionales que teníamos, por ejemplo, es que nosotros metíamos presos a nuestros dictadores, y eso se ha roto, ¿no? Digamos, ese era un orgullo internacional, y que muchos otros países que también tienen casos de corrupción me decían, oigan, pero los peruanos, ¿por qué se quejan tanto si realmente meten presos a sus políticos? Claro, ¿no? Pero a destiempo, ¿no? Pero los meten presos. Claro, el tema con nosotros, con los peruanos, es que elegimos mal, eso creo que es... Pero los meten presos. Claro. Mi punto es que, digamos, ese orgullo que teníamos... Con lo de Kenji ahora se rompe. Con lo de Kenji y con lo de Alberto, sobre todo. Claro, porque en realidad es cierto que puede ser bastante duro, chocante, ¿no? En el caso de Kenji Fujimori, que el único que quiere sacar a su padre de la cárcel, chicos, pero no era la forma, y es ilegal y cometió un delito. Entonces, el delito debe ser de todas maneras sancionado, porque debe generarse un precedente ante la ciudadanía. No importa que seas hijo de un expresidente, que seas excongresista, que seas Fujimori, que vengas de la familia política más reconocida del Perú, como quieran decirlo. Preso se tiene que ir, pero aquí han aplicado ciertos cambios que se han hecho antes a las normas para beneficiar. ¿Qué es lo que se ha esgrimido? Que como las cárceles están sobrepobladas, ¿para qué vamos a sobrepoblarlas más con el señor Kenji Fujimori? Las cárceles están asignadas toda la vida. Y ese criterio... Y para él sí lo utiliza, exactamente, ¿no? Ese criterio que me parece válido, bueno, lo deberían aplicar para delitos mucho menores, ¿no? Por supuesto. O justamente para estas personas que sancionan por el delito de reunión o el derecho a la protesta, los que bloquean carreteras, por ejemplo. Exactamente, y que personas sin antecedentes, bueno, ellos sí prisión preventiva, pero los otros no, a los cuellos blancos no, porque justamente las cárceles están pobladas. Eso en realidad, eso es lo que genera suspicacia, por eso que hacemos hincapié en lo sucedido con Kenji Fujimori. No hay ninguna animadversión con Kenji Fujimori, sentenciado es, condenado es, delito cometido, y creo que eso no hay por qué ocultarlo, ¿no? Independientemente de quién sea. Pero sí es cierto que se utilicen ese tipo de argumentos para que no pise la cárcel, es bastante cuestionable, ¿no? Al menos genera, yo creo, suspicacia en cualquiera que lo escuche. Y si la familia Fujimori nos reitera que insiste en el delito, bueno, nosotros deberíamos insistir en no sancionarlos políticamente y no votar por ellos, ¿no? Igual, así como cualquier otro que comete delitos. Y a la coalición autoritaria que está en este momento, ¿no? Tarde o temprano va a tener que haber elecciones, sean anticipadas o el 2026, y en ese momento tendremos que recordar a quienes nos llevaron a donde estamos ahora, ¿no? De acá, Pablo Supo, Colque me dice, todo estaba arreglado por el Poder Judicial. Estos están puestos los cuellos blancos y seguirán saliendo así todos los delincuentes corruptos y narcotraficantes. Carlos Augusto Ventura Becerril, sin justicia no habrá paz en el Perú. Y la Mercedes Marticorena Mesías nos dice, y el crimen que cometió contra el periodista Choi, que descubrió los 100 kilos de cocaína en Limaza. Eso no se llegó a esclarecer hasta ahora. Es un caso doloroso, porque creo que hace un mes, 2 meses falleció la madre sin ver justicia. Y la verdad es un caso súper lamentable, ¿no? Además, los involucrados también murieron en un enfrentamiento con la Policía Nacional, ¿te acuerdas? Sí, y incluso a pesar que Choi, digamos, es una persona, entre comillas, con contactos, porque, digamos, todo lo conocía, todo el ámbito periodístico, el grupo de comercio lo conocía bastante bien. Se apoyó en todo lo que pudo, y a pesar de eso no se ve justicia, ¿no? Algunas sobre su caso, ¿no? Es bastante lamentable, ¿no? Y eso nos lleva al tema también de inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Hace poco se denunció que habían quitado el armamento al seguridad personal del hijo de la presidenta Boluarte, ¿no? Digamos, yo creo que eso pinta de cuerpo entero cómo estamos con el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Exactamente, y justamente que la presidenta, que tanto ha repetido que, bueno, hemos vuelto a la paz, no sé a qué paz se refiere, porque... ¿O qué país está hablando? Exactamente, porque definitivamente la inseguridad está cada vez mayor, ¿no? Espacios que no conocíamos como espacios de inseguridad lo son, como por ejemplo el Metropolitano, ¿no? Claro. Que hemos visto también que ha habido un asalto, todo, y con agresión física. Las estaciones del tren también, ¿no? Que con crímenes incluidos. Mafias enquistadas con la venta de estas tarjetas y el adulteradas, sicariato ¿no? normalizado, ¿no? Creo que solo el fin de semana creo que hubo 3, 4 personas asesinadas por sicarios. Entonces, estamos avanzando a un nivel de inseguridad que más nos acerca a la situación de Ecuador que a otra cosa, ¿no? Cosa que es en realidad penosa, ¿no?
Pero mientras esto ocurre, mientras la ciudadanía tiene que estar todos los días viviendo a salto de mata, mientras las mamás tienen que esperar en el paradero a sus hijos, a sus hijas que vienen del instituto, del colegio, que vienen de la universidad, que vienen hasta del trabajo, porque son asaltados, porque sin ninguna pena les arrebatan la cartera. Bueno, fuera que solamente te roben, te matan, te disparan, te acuchillan, te generan un daño que seguramente, que por supuesto es irreparable, que es la vida. Entonces, mientras que la mayoría de peruanos que no tenemos seguridad, que no trabajamos en el gobierno, que no somos hijos de congresistas, ni de ministros, ni de la presidenta, vivimos la realidad de inseguridad crítica, dura, que atraviesa el país, en el gobierno y en el Congreso tienen un acuerdo tácito, aparentemente, de como sea tenemos que quedarnos, cuánto más podemos durar, ¿no? Y parece que este discurso, Eduardo, ni siquiera entre ellos, en el caso del Ejecutivo, estuviera, digamos, bien amalgamado, estuviera bien establecido. Lo que hizo con el ministro de Economía, el ministro Alex Contreras, creo que es evidente que algo raro pasa en el Ejecutivo. El señor anuncia a la República que va a dar un paso al costado del Ministerio de Economía porque denunciaba cierta falta de transparencia en el gobierno, ¿no? Directamente con respecto a la señora Boluarte y estas reuniones que tuvo con dos exministros de Economía. Y después, en cuestión de horas, dice que todo está ok. Lo que hizo fue, bueno, bastante evidente a posteriori, dado que él soltó como fuente a la República, ¿no? Él directamente, que ya iba a renunciar, que era cuestión de horas, ¿no? Que era innegable, ¿no? Y como que se los daba como primicia. Y esto con el afán de, en vistas que la presidenta se estaba reuniendo con el señor Carranza, ¿no? Y el otro señor que es exministro de Economía de Merino, el Breve, pues parece que le molestó, ¿no? Y esta situación hizo que haga el ademán de su renuncia con fines de negociar su permanencia, ¿no? Aunque sea un... O sea, como que te amenazo, ¿no? Como, sí, como el bolero de Lucho Barrio, que estás que te vas y te vas y no te pero atiendes, lo ¿no? cual, pues, es algo muy poco profesional, muy poco serio, y este ministro, además, es el ministro de Economía, digamos, el peor ministro desde la recuperación de la democracia. Estamos en recesión, con y más allá de escuchar al ministro y lo de negó, Economía... Claro, una recesión que claro. negó por lo menos 3 meses, por lo menos, ¿no? Sí. Sí, es una situación muy crítica. Lo que parece ser, y es, no sé si lo has escuchado, pero es un voceo en muchas redacciones, es que va a haber cambios de ministros, ¿no? Varios. Y parece que en ese sentido estaba Dina, porque obviamente le estaba buscando un reemplazo al ministro de Economía. También el periodista Eloy Marchand en redes soltó que sus fuentes le habían indicado de que la presidenta Boluarte se había reunido con Walter Gutiérrez, el ex defensor del pueblo, ¿no? Y que le había propuesto ser el nuevo premier, ¿no? Pero este no aceptó, digamos... ¿Quién podría, Eduardo? ¿Qué profesional decente? Sinceramente, Sí. yo creo que lo hablamos también de repente fuera de micros, pero qué profesional decente que cuida su imagen, que ha seguido una línea de carrera, podría pasar por un gobierno que está manchado de sangre. No, y está envuelto en una sombra de corrupción que es innegable. Y la línea está tan baja o tan debajo de tierra que incluso el ex ministro de Merino no quiso ser ministro de Economía de la actual gestión. Que se dan el lujo de chotear al señor Boluarte, por ejemplo. Y no le queda nada más que quedarse con el ministro Contreras, que estuvo fugiendo de Masterchef. Recordémonos cuando estaba el limón muy caro, decía, bueno, coman ceviche, hagan arroz con marisco, ¿no? Sí, ¿Te acuerdan el ministro que tiene un cierto complejo con la cocina? Sí, y que nos ha llevado por primera vez, digamos, a un déficit fiscal, ¿no? Es primera vez que se están comprometiendo más gastos de lo que ingresan, ¿no? Y esa es una situación gravísima, ¿no? Y que le ha abierto las puertas también al Congreso, ¿no? Al único que le hacen el amén al Congreso. O sea, el Congreso le ha dado todos los recursos que necesita. 200 millones de soles pueden ellos destinar para las modificaciones o cambios que ellos quieran proponer. Con los bonos en el Congreso, que bueno fuera, Eduardo, yo creo que muchos deben sentir la misma indignación que yo. Bueno fuera que de repente ese trabajo o este bono vaya a los trabajadores. Van a los congresistas, evidentemente, tienen tentáculos, tienen uñas muy largas, les salen garras cada vez que hablamos de plata, y lo hemos visto de manera descarada, y lo que creo que da más indignación es que en la Comisión de Ética pasen como si nada. Y sin embargo, en los distintos sectores para el próximo año se están haciendo recortes fuertes, ¿no? Que los vamos a sentir nosotros en los servicios de la población. Y por ejemplo, con ese monto, que son casi 210 millones que aumentó el presupuesto del Congreso, con ese monto se haría casi un poco más incluso de la cuarta parte del monto que se necesita para una modernización, por ejemplo, del Poder Judicial, que están atacados
buena falta hace. Y estoy seguro también lo propio con salud, ¿no? Digamos, ni ya el COVID, por ejemplo, ya es algo... me da una tristeza profunda cómo hemos dejado que la muerte se normalice. Es cierto que no va a haber un nivel de una ola fuerte, no hay nada de eso. Pero el COVID sigue matando. Pero sigue matando. Y no podemos decir, porque son adultos mayores, ya pues, ya fue, ¿no? O la educación misma, ¿no? O porque no se vacunaron, pues ya hay que desistir en el hecho de convencerlos de la necesidad de la vacuna, ¿no? Como que si fueran, los adultos mayores fueran personas descartables. Y la vida de nadie es descartable. Teniendo en cuenta también que el Ministerio de Salud toda la vida ha estado colapsado. Si bien es cierto, el COVID reveló una situación dramática, lo cierto es no se ha hecho nada por mejorarla. Y lo cierto es que todos los días, ya no haya COVID, hay gente que no recibe atención médica, gente que se les posterga la cita, gente que la operación la postergan, que no encuentran cama, que tienen que amanecer afuera de los hospitales para poder conseguir una cita y que no encuentran pastillas también o los medicamentos que requieren en las farmacias. Eso pasa en salud, eso pasa en el MINSA. Entonces, la pandemia lo único que hizo fue revelar el estado catastrófico en el que se encontraba el sistema de salud. Y ahora viene el dengue, que es normal en esta Y temporada. que hay casos por lluvia, también, muchos casos hay en el norte. casos. Y a diferencia de otros contextos, ya hay vacuna del dengue. Es la primera vez. Y el primer país que la va a aplicar y que ya las compró ha sido Brasil. Y nosotros, digamos, ni siquiera es tema de debate alguno, ¿no? Es como también se normaliza que las personas en la selva mueran, ¿no? Porque es donde más afecta. También nos afecta aquí a nosotros en la costa, obviamente en la capital, pero donde más afecta es en la zona norte, en Oriente, en la selva, y sin embargo normalizamos la muerte como que si fueran personas también descartables, ¿no? Como no ocurre aquí, bueno, ya. Penoso en realidad esa situación. Se van a realizar varias protestas, no dicen protestas, sino marchas conmemorativas, y creo que es algo que debería darse no solamente en Puno, en el Cusco, en Huancavelica, sino debería hacerse a nivel nacional para que no se produzca el olvido. No podemos normalizar que un gobierno que se llama democrático, un gobierno que hizo respetar la Constitución, que hizo respetar a su pueblo, a la ciudadanía, mate de manera sistemática a la gente que sale a protestar. Y yo le vengo diciendo hace muchísimo tiempo aquí y en otros medios también, nosotros no avalamos que se tomen comisarías, que se tomen instancias judiciales, que se quemen instituciones, no avalamos eso, que se bloqueen carreteras. Eso es un delito y el delito tiene que ser investigado, procesado y sentenciado. Lo que no se puede justificar es la muerte, es que se le aplica a estas personas la pena de muerte, sí, que es lo que ha pasado finalmente, porque son muertes extrajudiciales, sin que siquiera hayan sido sometidas a un debido proceso, que es lo que ha pasado finalmente. Sí. Ahora, hay que hacer la precisión de que el Perú se sigue movilizando y de hecho hay un artículo que los invito a leer de un colega, Omar Coronel, en la revista IDL, que justamente rompe mitos, porque siempre hay esta pregunta de ¿y por qué no se movilizan? Bueno, hay que puntualizar por qué no se movilizan, digamos, más en Lima Centro, digamos, o sea, en la clase media limeña, que es, digamos, la que más aún está indiferente, pero digamos, si uno ve, como bien dice Omar Coronel, las estadísticas y los reportes de la Defensoría, más bien al contrario, el año pasado es el año en que se ha roto récords en protestas sociales y movilización. Es decir, el Perú se sigue movilizando justamente por las violaciones de derechos no en la humanos. cantidad que teníamos antes. ¿Crees tú que la política del miedo, del terror, porque evidentemente eso es un mensaje que no lo van a reconocer el Ejecutivo? Las formas han cambiado, evidentemente, pero la movilización esa ha disminuido sobre todo en Lima, ¿no? Justamente por nuestra estructura centralista, es que si no se moviliza Lima, no se moviliza nadie. No es que no se movilice nadie, sino que los políticos o la clase política no se da por enterada o afectada como si realmente sucediera algo cuando no es así, ¿no? Ahora, lo que pasó, en interior se moviliza muchísimo, eso hay que decirlo. De hecho, nosotros creo que hemos sido aquí en Lima creo que hemos sido los últimos en movilizarnos como lo hicieron en varias regiones cuando ocurrió la caída del gobierno de Pedro Castillo, así que no quiero que se malinterprete eso. A lo que voy es que había indirectamente una política de el miedo, ¿no? Aquí en Lima se cerraban las plazas, no se permitía que donde antes era centro de reuniones, Plaza 2 de Mayo, Plaza San Martín, todas acorraladas. Siempre se buscó de alguna manera boicotear eso. Sí, pero hay, digamos, más allá del miedo, de la economía, que es algo usual, hay algo adicional, de que las personas no ven
por qué movilizarse, ¿no? Con las personas me refiero a una clase media limeña urbana, es porque no ven un final, es decir, no ven no solo un liderazgo, sino te lo dicen para qué, o sea, luego de Dina Boluarte, ¿quién? Porque tienen el antecedente inmediato de Merino, ¿no? Nos movilizamos con Merino, sacamos a Merino, ¿y para qué? ¿No? Porque la situación empeoró y ahora no tienen un liderazgo claro, no tienen alguien, digamos, que muestre un camino o el para qué, ¿no? Y eso creo que responde bastante también, ¿no? Bien, Eduardo, muchas gracias. Voy primero a dar unos mensajitos aquí que nos alcanzan en Facebook. Carlos Augusto Ventura de Cerril dice: da asco vivir en este país lleno de mentirosos y mafiosos, pobre de nuestros hijos y nietos. María Vilma Yaxahuanga, criollo, dice: ¿cómo se reirán estos delincuentes de los peruanos con pruebas? Y libres, dice. Castillo sin ninguna prueba, dice, preso por estos jueces y fiscales de cuellos blancos y corruptos. Sagitario nos dice: todo está podrido en el Perú, ¿cómo creen que al hermano de la corrupta Keiko lo van a meter preso? Qué ingenuos, qué ingenuos. Tiene razón, de verdad, Sagitario, que toda la razón. Hay que ser ingenuos. Evidentemente el poder político está presente en el sistema de justicia y creo que Keiji Fujimori es una prueba clarísima para que no haya ninguna sospecha. El poder político está presente en resoluciones judiciales, claro que sí, tienes mucha razón, dice. Qué ingenuo lo dices, y todo esto no es más que un circo para entretener al pueblo sumiso. Eso parece. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. No dejan de seguirnos. Recuerden que salimos con mi colega Elena Carlín. Tenemos un espacio en Space, hoy X. No compitas, esas compitas, que es NCHC Perú, @NCHC Perú. Y ahí nos siguen. Mañana justo tenemos una super ¿Qué día invitada. sales? ¿Qué día sales? Los miércoles a las 10:30. Full política, así que sí, ahí ingresen, nos dejen sus escuchan comentarios y ustedes también pueden participar en y vivo. compartan, que es lo más importante. Compartan para que esta comunidad cada vez crezca mucho más. Les agradecemos por estar en sintonía de Detrás de la Verdad aquí en Nacional TV Perú. Se despide usted y Estela Sotelo con la producción de Susana Díaz. Permiso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Gandoña y los invito a ver Nacional TV Perú, el canal que une a los peruanos. Aquí usted podrá ver las noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí me interesan.